Agradeceros a los tres vuestra disciplina horaria y tengo que agradeceros también que hayáis sido tan concretos en el caso de Paco y de Sandra, que han hablado de su experiencia dentro del ayuntamiento desde una cierta práctica, cada uno desde un origen diferente, pero una cierta práctica del municipalismo en las instituciones. Quizá podríamos ahora andar un poquito más en cómo cuál ha sido la andadura de estos proyectos y cuáles han sido sus sombras, ¿no? Sandra ha incidido en el tema de la participación y tú en el asunto de cómo se ha concretado políticamente toda vuestra actuación de carácter social y comunicativo. Y la intervención de Puno, pues nada desordenada, en mi opinión, ha sido muy esclarecedora, porque el asunto es que efectivamente hay que desmontar lo que se ha venido llamando municipalismo en estos últimos tiempos para volver a redefinir el concepto y a ponerlo en sus justos términos y hablar ya de municipalismo transformador, porque de municipalismo en sentido amplio habla todo el mundo y no exactamente para mí. Así que os quiero recordar también que ahí al final vamos a poner cada martes de estos encuentros las hojas de Andalucía Viva, por si la gente os queréis, algunos de los que todavía no hayáis puesto vuestro nombre, vuestro correo electrónico y tal, de contacto para simplemente recibir información y tal. Y luego si la usáis, la vais, por favor, pasando hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, la palabra. Hay tiempo. Adelante. Bueno, yo antes que nada quería agradeceros no solo que hayáis venido aquí, sino sobre todo que llevéis tanto tiempo trabajando en un tema tan interesante, tan importante para la construcción de Andalucía, como es el municipalismo transformador del que se ha hablado aquí en Madrid. Yo quería hacer una referencia a un ejemplo que ha puesto Paco, que sigue ahí puesto, que es el de las balsas de Fonfolleso. Ha puesto antes una foto donde se veían los concejales cuando empezó el movimiento, entre los que estaba el PSOE, el del PSOE y el del PP, por supuesto, porque en ese momento el pueblo de Huelva estaba detrás de un movimiento social que pretendía que se acabara con el problema de los fonfollesos. Entonces, claro, ellos estaban ahí porque necesitaban los votos de la gente que estaba detrás. Pero digo esto porque en el año 2010 un juez dijo: hay que resolver este problema urgentemente. El problema de los fonfollesos, la empresa tiene que resolverlo, y nadie se podía imaginar que la empresa se podía sacar de la manga una solución como la que se sacó para resolverlo 13 años más tarde. O sea que el juez dijo que aquello era urgente y 13 años más tarde la empresa se ha salido con la suya, por decirlo de alguna manera. La solución que la empresa se ha inventado es enterrar los fonfollesos, que no era para nada la idea, porque hay incluso trabajos de la Universidad de Huelva, de la Universidad de Granada, del CSIC, etcétera, etcétera, que dicen que eso es absolutamente una aberración, que enterrar los fonfollesos puede ser peor que dejarlos como están. Entonces, lo que quiero decir en relación con esto es que el PSOE en el gobierno de Madrid dio el visto bueno al proyecto de la empresa. Después de haberse manifestado ahí, el PSOE en Madrid dio el visto bueno a los fonfollesos de la empresa. Detrás de los fonfollesos, por si alguien no lo sabe, hay un poder económico importante que estaba encarnado por un personaje franquista ya, que era Juan Miguel Villar Mir. Bueno, ese es el poder económico que ha estado detrás de él. Ahora hay una multinacional global que es prácticamente
también lo mismo en términos de globalización. Pero lo que quiero decir entonces es que el PSOE dio el visto bueno a un proyecto que los científicos estaban diciendo que era una burrada. Y el PP, aquí en la Junta de Andalucía, también y hace un par de días he recibido un WhatsApp de Juan Manuel, de Mesa de la Ría, donde en El País sale ya un artículo diciendo la empresa ha visto cómo se le da el visto bueno a su proyecto y tal, o sea que se va a hacer el proyecto de la empresa. Digo esto porque aquí seguimos pensando que hay alguna posibilidad de que los partidos centralistas, como son el PP y el PSOE, puedan velar por nuestros intereses cuando están desde hace 40 años al servicio de los intereses de un capital que no tiene absolutamente nada que ver con Andalucía. No solamente no tiene que ver con Andalucía, sino que le interesa que Andalucía siga jugando el papel que está jugando de basurero o de vertedero como el que tenemos aquí. Eso por una parte. Parece que no nos enteramos mucho porque ahora estamos otra vez intentando que el PSOE, por todos los medios, vuelva otra vez a estar en el gobierno, suponiendo que es un partido de izquierda. ¿Verdad? Vale. Esto también nos da a entender la necesidad que tenemos de políticamente organizarnos de manera soberana, de manera que haya partidos políticos que sean soberanistas, que reclamen una Andalucía que esté gobernada desde Andalucía, no desde las sucursales de partidos que están en Madrid. Eso, bueno, por un lado. Y luego también esto da a entender que es imprescindible ese municipalismo del que estamos hablando aquí, que ya lo reclamaba Blas Infante hace más de un siglo, y que tiene una connotación muy importante, quizás de la que no se ha hablado aquí, pero que es fundamental, y es que es un municipalismo que rebasa el municipio en el sentido de que se trata de que desde ese municipalismo se construya, se propicie la construcción de Andalucía y sirva ese municipalismo para, desde el municipio, desde abajo hacia arriba, se construya democráticamente una Andalucía muy distinta de la que hoy tenemos. Bueno, entonces yo también, por preguntar en relación con esto, hay una cuestión clarísima, y es que parece ser que este maltrato a Huelva, que es permanente y que se acaba ya de consolidar en este momento, en esto de Fertiberia, como se está consolidando en tantas cosas. Pero es un maltrato que parece ser que ahora tiene muchísimo menos contestación del que tuvo en momentos anteriores. A mí me gustaría que Paco comentara cómo se ha ido desinflando ese movimiento social que en un principio era tan importante. Te voy a poner una imagen que yo creo que tenía aquí preparado, pero lo voy a pasar rápido. Son imágenes que traía también del tema de los folletos, pero me voy a saltar para no entrar. Son imágenes de cómo se vertían, pero hay un momento, todo lo que han echado allí, portería, la radiactividad, las reacciones que están produciendo dentro de las balsas, los sumideros que se ven por los vertidos directamente a la ría, y los problemas estructurales, ¿no? Que es lo que estás comentando del proyecto de Fertiberia, que generaría todavía más problemas a lo que es la estructura propia de los fosfoyesos, que están en una situación inestable. Si le añadimos más peso encima, pues la inestabilidad todavía es mayor, ¿no? Pero yo quería centrar, bueno, esto es el proceso judicial, desde el 2000 que se inició, en el 2010 es 2007 cuando nos incorporamos nosotros, y esta es la solución que plantea Fertiberia. Este es el proyecto Restore 2030, ¿no? Que cubrirlo con una capa de tierra, y ellos ya suponen que aquí va a crecer vegetación y que va a ser una zona recuperada para la ciudad. Ellos hablan incluso de recuperar la marisma, cuando la marisma está debajo de los fosfoyesos, o sea, no recuperar la marisma, en todo caso es crear unas montañas allí en
en mitad de esa marisma. Esto es hablando de participación. Esta es la mesa o órgano de participación, lo llamaron mesa, con mala intención por tema de mesa de la ría y demás, mesa de los Fosfollesos, ¿no? En la que estaban representantes de distintos colectivos y concejales del ayuntamiento y los expertos que fueron llamados para que hicieran un informe sobre los Fosfollesos. Los expertos hablaron de todos los problemas estructurales, de los vertidos, de todos los problemas que generaba la balsa de Fosfollesos y el proyecto de Fertiberia. Y en sus conclusiones establecieron tres puntos, ¿no? El primero, el tapado no es una solución definitiva, porque los problemas se siguen manteniendo. Segundo, en todo caso sería una solución provisional a la espera de una solución definitiva. Y tercero, que hay que buscar un proyecto alternativo que sea la solución definitiva para el problema de los Fosfollesos. Eso decían los expertos. Si uno valora esos tres puntos, diría, bueno, pues el proyecto de Fertiberia no debería ejecutarse, tendría que buscarse una alternativa. ¿Qué decía el alcalde cuando salía de esa reunión? El mismo alcalde que se manifestó decía, el proyecto de Fertiberia para los Fosfollesos es serio y adecuado. No sé si te contesto en parte a todo esto, ¿no? O sea que ese es el nivel que tenemos en Huelva. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se ha empezado a vender que no hay alternativa, que no hay otra solución mejor que la solución de Fertiberia, pero nosotros los medios de comunicación tenemos unos medios de comunicación pagados por lobbies empresariales, como es el caso de la industria química, como es Atlantic Copper, como es la IQV y Fertiberia, o como es el propio puerto de Huelva. El puerto de Huelva es muy responsable de todo esto que está pasando, ¿no? La que va a ser futura alcaldesa de Huelva ha sido presidenta de la autoridad portuaria hasta hace 2 días. Y la campaña electoral se la hemos pagado todos. Digo todos porque el puerto, el dinero es de la Junta. Y ese dinero se ha llevado a invertir en los últimos 2 años 1 millón de euros en mantener un canal de televisión en Huelva, de los medios. Y medio de comunicación, a fin que es Huelva hoy. 1 millón de euros ha gastado la presidenta de la autoridad portuaria para hacer su campaña de cara a las elecciones municipales. Pero no solo eso, sino que además se ha dedicado a repartir dinero a todos los colectivos, hermandades, a todo el que le pedía algo de dinero, ella iba y le daba 3.000 euros. A todos. Dinero nuestro, dinero público. Iba como una reina maga, repartiendo dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que todo eso ha tenido su repercusión después en las elecciones municipales. Aparte de unir a la campaña esa nacional que ha hecho el PP, que parecía que se estaba votando contra Sánchez, ¿no? Más que contra el alcalde de Huelva o los problemas que tenía la ciudad de Huelva, ¿no? Eso ha ido desinflando un poco el mensaje entre la población de que los Fosfollesos ya no tienen solución, de que ya la única salida es el tapado, de que no hay alternativa, y eso ha ayudado mucho, pues, toda esa manipulación informativa y esos plenos en el ayuntamiento, en los que el mensaje continuo era que vosotros venís aquí porque tenéis un problema que nos llamaban el fosfovoto. O sea, ese era el término que utilizaban a nuestro posicionamiento en cuanto a los Fosfollesos, que solo estábamos allí para obtener votos gracias a los Fosfollesos. Lo que estábamos aquí por lo que estábamos intentando solucionar un problema. Alternativa, pues hay. La alternativa que tenemos es, hemos conocido aquí la Universidad de Sevilla, en su facultad de Física, ha desarrollado un proyecto para recuperar esos vertidos, esos residuos que se han tirado con la marisma y convertirlo en materia prima. Fertiberia no permite que el Departamento de Física de la Universidad de Sevilla vaya a recoger fosfollesos de la marisma de Huelva. Se tienen que traer los fosfollesos de Bélgica o de Polonia para poder estudiarlos, porque los de Huelva no se pueden recoger, porque Fertiberia no quiere. La Junta de Andalucía no apoya este proyecto. El Ayuntamiento de Huelva no quiere saber nada de esta empresa. Ya ellos se han obcecado en que el tapado es la solución y que ya el impacto visual, que es el que a ellos les preocupa más, se recupera con la capita de tierra.
Y a la caída de tierra estaba el problema, la alfombra, la basura debajo de la alfombra. Eso es lo que se ha planteado. Pero soluciones hay. Aquí tenemos esa planta piloto que hemos montado para la recuperación de los fosfoyesos y generar distintas materias primas que se pueden obtener de ellos. Porque me gustaría que vierais este dato, quizás esto explicaría un poquito todo. Aquí tenéis todo lo que se ha echado en la balsa de fosfoyeso y las empresas implicadas y las administraciones implicadas. La Junta de Andalucía, antes de que existiera el vertedero de Nerva, utilizó las balsas de fosfoyeso como un vertedero. Y ahí se echó de todo, hasta residuos radiactivos que venían de Acerinos. Atlántico la aprovecharon también para echar su porquería. Aunque la única empresa que tenía la concesión era Fertiberia. La propia Diputación lo utilizaba para tirar residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento de Huelva lo utilizaba para vertedero de restos de las construcciones y demás. O sea que ahí están implicados todos en lo que se ha echado aquí. Quizás están muy preocupados todos ellos en que eso se tape y que no se destape, que no se retire ese residuo de ahí porque podrían aparecer cosas que igual no tienen que aparecer. Sobre la participación, que antes se ha hablado, voy a decir una frase que se dijo en un pleno del Ayuntamiento de Huelva. Concejal de urbanismo. Se hablaba sobre un problema que había en la ciudad sobre una calle que estaban quitando los árboles, que tal, que cual, y entonces se le criticaba porque había vecinos que habían venido a hablar con nosotros que estaban preocupados por la situación en la que se encontraba la calle. Entonces nosotros le trasladamos en el pleno esa preocupación de los vecinos. Respuesta del concejal de urbanismo. Dice, nosotros ya nos hemos reunido con los vecinos, nos hemos reunido con personas reales. Esa fue la respuesta del concejal del PSOE del Ayuntamiento de Huelva, que se jactan de participación ciudadana. Claro, si te reúnes con personas leales, eso no es participación ciudadana, eso es para que te... Vamos. Esa es una cuestión. Otra cuestión, bueno, en el pleno, yo no sé en Sevilla, el pleno del Ayuntamiento de Huelva no es público. Se basaron en el tema del COVID y a fecha de hoy seguimos sin público. Y hemos tenido un pleno sin público. Intentaron estirar, pero no... Pues aquí en Huelva sigue. En Huelva hay una figura que se llama concejal 28, que puede presentar una moción. Somos 27 concejales y el 28 es que se recogen 150 firmas de 150 ciudadanos de Huelva con su DNI, con todos los datos y podrían presentar una moción en el ayuntamiento. Se ha usado 3 veces por las trabas que ponen. ¿Cómo podéis imaginar? Transparencia. El Ayuntamiento de Huelva ha hecho una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Vale? Nosotros hemos pedido una copia, porque ya hay publicado una copia de ese plan, el Plan General de Ordenación Urbana. La ha hecho una empresa de Cádiz y ha hecho pues, un plan que se supone en futuro que puede ser el futuro de Huelva. Nosotros, concejales del Ayuntamiento de Huelva, pedimos una copia, que el alcalde la tiene, que el concejal de urbanismo la tiene. Nosotros somos concejales, también la queremos. Pues han pasado 6 meses o 7 meses, ¿cuántos? Más, ¿no? Y nos han anunciado que nos van a dar la copia ¿cuándo? Dentro de 10 días, ¿no? Sí, bueno, cuando ya no estemos en el ayuntamiento. Transparencia ha mandado un escrito diciendo que al ayuntamiento diciendo que nos den el documento en un plazo de 10 días. 10 días se acaba. Un partido socialista, se acaba ahora. Que insisto, se jacta de transparencia, se jacta de participación y demás. Las mociones, ¿para qué sirven las mociones? Lo has comentado. Una moción es una declaración de intención, no es realmente un documento que esté obligado a un ayuntamiento a cumplir. Nosotros hemos presentado mociones que se han guardado en el cajón y que se han olvidado. Recuerdo una que era un ascensor, hacer un ascensor entre la zona centro de Huelva y una zona alta que hay en Huelva para comunicar los barrios. Simplemente la instalación del ascensor. Se aprobó por unanimidad. 4 años después de aprobar la moción, no se ha hecho absolutamente nada. Una moción que también presentamos nosotros, que fue a través de los bomberos de Huelva, de los bomberos municipales, que pidieron una renovación del parque de bomberos. Se aprobó por unanimidad. 4 años después, nada, ni con suelo, que se ha establecido un suelo dotacional. Pero como eso, muchas cosas. A nosotros nos han llegado vecinos solicitando pues, que su plaza de pasada tal cosa, que hay que arreglarla, que
vecinos que tienen problemas con algún otro vecino que tiene síndrome de Diógenes y que se estaba generando un problema en la urbanización por ratas, por tal. Todo ese tipo de cosas las hemos ido gestionando nosotros. Y la verdad que en ese caso sí hemos tenido más o menos éxito. Cuando se trataba de invertir dinero en arreglar una plaza, por ejemplo, lo apoyaban, pero después no lo cumplían. Porque la moción al final, ¿en qué se queda? En una declaración de intención, pero no en un documento que sea vinculante a la hora de tener que ser ejecutado, ¿no? Por eso, muchas veces, como bien has dicho, la labor en el ayuntamiento no es la única, hay que seguir en la calle, hay que seguir, nosotros hemos continuado la movilización, hemos recogido iniciativas también y preocupaciones de los colectivos, el tema de los cabezos en Huelva, hay que intentar los cabezos para hacer unos proyectos urbanísticos muy bonitos, con grandes rascacielos, pero que se van a cargar en la joya, el cabezo de la joya, se van a cargar la necrópolis Ésica. Eso, el ayuntamiento está a favor, la Junta está a favor. Ahora el nuevo gobierno que entra en el ayuntamiento va a seguir con el mismo proyecto y ese proyecto sigue adelante. La semana pasada, ¿no? Fue el lunes, no, de la semana pasada, el martes de la semana pasada, estuvimos en una concentración en el cabezo de la joya para rechazar ese proyecto. Es decir, que el problema es que después tenemos esos dos partidos que obtienen unos resultados electorales que dicen, pero bueno, toda esa gente que se moviliza después, ¿por qué no participa? O ¿por qué de repente son esos grandes partidos? Que esa es una cuestión que siempre uno se pregunta. Porque al final después la gente vota lo que vota. Y en este caso, porque el municipalismo no ha sido el debate ha sido Sánchez. Por lo menos en Huelva, no sé aquí en Sevilla. Aquí el municipalismo no se ha hablado. Los problemas de Huelva no se han hablado. En el debate que hubo en Canal Sur, el único concejal, el único candidato que habló del problema de los fofos y eso fue el de Mesa de la Ría. El resto callaron. Entonces, ante eso, si el mayor vertedero de Europa que lo tienes en la puerta de tu casa no es un problema para ti como candidato a la alcaldía, entonces... Yo era contestando también a Manuel. Paco ha contestado muy bien el tema de participación, que es lo que ha dicho Sandra. En el caso de los fosfoyesos, la participación se le ha vuelto en contra al alcalde que se manifestó con esa historia, porque desde ese órgano se crea el equipo científico que realiza los estudios y la ciencia ha dicho que el proyecto no vale. Lo que pasa es que lo que no ha contestado Paco a Manuel, que quiero yo decirlo aquí, es le has preguntado por qué se ha apagado todo este tema. Y este tema viene de antaño, ¿no? Aquí la política en Huelva es una política extractivista que viene impuesta de fuera. En Huelva, ¿qué ha ocurrido? Que hay ministros que los ha puesto Fertiberia. Ministros y ministros. El primer ministro fue Josep Piqué. Josep Piqué era dueño de Fertiberia. Josep Piqué entró en el gobierno de Aznar justo después de que el gobierno saneara Fertiberia, que la compró Villamil a una peseta la acción. Se usaron las puertas giratorias. ¿Qué ha ocurrido? Que nosotros hemos sido capaces de llevar a la sociedad onubense que eso blanco que hay ahí no eran salinas como muchos onubenses creían, y conseguimos llevar el mensaje y explicar que el problema de los fosfoyesos es un problema de salud pública. ¿Cómo han conseguido apagarlo? Poniendo a otra ministra, que se llamaba Isabel García Tejerina, ministra que puso también el PP, y en ese momento, ese hecho de poner a una ministra que fue directiva también de Fertiberia, ministra de Medio Ambiente, en ese momento nosotros tuvimos un gran auge en esa explicación del problema, porque esa noticia vendía a nivel nacional y en los medios progresistas y en todos lados se entendía que se seguían utilizando las puertas giratorias para beneficiar a esta empresa. Esta mujer es la que dio el visto bueno en el ministerio al proyecto de Fertiberia. Fue la que declaró en la Audiencia Nacional la idoneidad del proyecto. A raíz de eso ha cambiado el gobierno, ya dejó de ser del PP
entró un gobierno progresista, como tú dices, y ese gobierno le ha dado la declaración de impacto ambiental siguiendo lo que esa ministra dijo en su momento. O sea que, pero ahí es donde yo iba también haciendo hincapié en que es lo mismo para los asuntos esenciales que le importan a la gente, es lo mismo. Sí. Hay matices, pues sí, pero en lo gordo Sí. es exactamente lo mismo de perjudicial el PSOE que el PP. Sí. Exactamente lo mismo. ¿Y qué ocurre en el ayuntamiento? Que el alcalde que se manifestaba con esa pancarta, cuando su gobierno socialista da la declaración de impacto ambiental favorable, recula. Entonces empieza la campaña ya de desinformación. Ese órgano de participación, como decía Sandra, se destroza. Los científicos de ese órgano de participación siguen diciendo al día de hoy que el proyecto es inviable, pero que hacen en el último que convocan, a raíz de que nosotros lo pedimos innumerables veces, pues la ciencia se oculta. Lo que dice la ciencia, lo que está diciendo la ciencia para Doñana es el mismo proceso que va a venir con este tema. Ahora buscarán científicos que digan lo contrario para Doñana. En Huelva vamos por delante de todo esto porque es que somos territorios sacrificados, ¿no? Y en ese caso lo que ha habido es una campaña ya de desinformación a los ciudadanos, de meterles miedo, decir, es que retirar los fosfoyesos va a generar problemas de salud. Oiga usted, pero cuando lo estaban echando no generaba problemas de salud. Nosotros no. ¿A dónde se van a llevar? Han empezado a lanzar campañas de a dónde se van a llevar los fosfoyesos. ¿A quién le vamos a meter? Nosotros decimos a nadie. Nosotros no podemos llevar un material contaminante a otro sitio. Lo que queremos es que si han tardado 40 años en echarlo, pues si tardan otros 40 años en reutilizar el material, pues la marisma se quedará liberada y no quedará con la porquería allí. Y esa campaña de desinformación es la que ha hecho que esto se desinfle entre la ciudadanía. Pero han metido miedo, bueno, y muchísimo dinero, como ha dicho Paco. Una campaña tremenda contra la plataforma, porque además hay una plataforma de colectivos de Huelva y de toda España que estamos en contra del proyecto de Fertiberia. Sí. Bueno, por supuesto agradeceros vuestra presencia, pero más que vuestra presencia, vuestro esfuerzo continuo durante tantos años en una cosa tan importante y tan ingrata por los resultados. Yo la pregunta que iba a hacer la ha hecho perfectamente Manolo, la ha expuesto de maravilla, porque claro, esto parece municipal y no es municipal, es mucho más. Me ha llamado la atención lo que has dicho sobre la forma de la campaña electoral, y no sé si lo he entendido bien. La presidenta de Obras del Puerto que asignaba ella directamente, o qué medios utilizaba para esas subvenciones, que realmente Obras del Puerto no puede dar subvenciones a colectivos de ningún tipo. Hay el plan de acercamiento puerto-ciudad, que se llamaba, el plan le damos una partida de dinero a la autoridad portuaria de Huelva, una gran cantidad de dinero, que era simplemente para hacer una reurbanización, digamos, del puerto, para integrar el puerto dentro de la ciudad de Huelva, ya que el puerto está un poquito separado en cuanto a urbanismo y ese dinero es el que ha utilizado que era la presidenta de la autoridad portuaria durante los 3 años que ha estado de presidenta de la autoridad portuaria, para repartir entre los colectivos de la ciudad. Y luego comentar también que Huelva parece que tiene solamente el problema de los fosfoyesos, pues nosotros tenemos el problema de la minería, que en la mina Tres Cruces, que está muy cerquita de aquí, utilizan el mismo sistema. Es decir, los residuos
forman montículos verdes que son prácticamente integrados en la naturaleza y dentro Lo que pasa es que hay una cosa que en el caso de los zoophyllus es que están sobre una marisma y de hecho utilizan ellos de forma muy cruel el término encapsulado. El encapsulado, encapsular algo es envolverlo, sin embargo eso es imposible de encapsular porque tendrías que levantar todos los residuos para que la base... Aquí están sobre acuíferos, contaminando acuíferos. Y ya la pregunta concreta sería, ¿la Unión Europea no ha podido o no puede intervenir en un asunto de tanta importancia como en otros casos ha intervenido en el tema de Doñana? En eso ha habido también una evolución. En eso ha habido una evolución también dentro de... Nosotros hemos denunciado siempre a Bruselas. De hecho, Bruselas, una de las denuncias que nosotros pusimos, vinieron aquí unos parlamentarios y pusieron una sanción al gobierno español por cómo estaban tratando los residuos, ¿no? Y ese texto que he puesto ahí de la naturaleza no es un basurero, es un término que utilizaron precisamente los europarlamentarios cuando vinieron aquí a Huelva. Pero sí es verdad que últimamente en Bruselas hemos presentado nuevas denuncias y Bruselas ha cambiado muchísimo. Ya no han prosperado las denuncias que poníamos antes, que teníamos siempre europarlamentarios que apoyaban tanto a los parlamentarios verdes como grupos progresistas que apoyaban las iniciativas. Ahora ya eso ya en Europa tampoco sí. Isidoro. Bien, yo antes de nada agradecer también la presencia y todo lo demás. Yo sí, bueno, de entrada subrayo una cosa que ha dicho Curro y que creo que es muy importante, ¿no? Y es que no se puede confundir municipalismo con actuación dentro de la corporación municipal. Esto sí está muy extendido. Que pase municipalismo y que se concejal. O más allá. El municipalismo yo creo que hay que entenderlo como una actuación permanente, diaria, que puede tener como resultado, en depende de qué condiciones, en depende de qué coyunturas y demás, estar representado en el ayuntamiento. Pero quiero decir que exclusivamente desde el ayuntamiento, incluso si se tiene varias personas allí, no necesariamente eso crea municipalismo. Puede ayudar, es decir, la herramienta, creo que ha sido Paco el que también ha dicho que vosotros llegaste allá al ayuntamiento, pero entendiéndolo como una herramienta, no como un fin. Claro, los partidos políticos, salvo las excepciones que lo hubiere, en los casos que lo hubiere, es exactamente al contrario. Ese es el objetivo, no el medio. Para partir de ahí hacer la política que demandan desde Madrid, desde Bruselas y desde Washington y desde donde sea. Porque entienden lo municipal como, a ver, el extremo, el escalón inferior de la actuación política. En la tradición andalucista, y no solamente de Blas Infante, incluso del siglo XIX, es exactamente lo contrario. Es confederalista. Es el municipio el primer escalón. Y donde primero hay que hacer política. Y a partir de la coordinación, tal, bueno, Blas Infante utilizaba una palabra así un tanto erudita y tal, que tenía que ver con lo griego antiguo, en fin, lo del anfictionado del pueblo. Hablando en plata, una confederación de municipios. Claro, ¿cómo se ha hecho aquí? Todo el tinglado político es del revés, se ha hecho a imagen y semejanza del Estado. Digamos, Junta de Andalucía, un enorme tinglado ahí, y a partir de ahí, digamos, las extremidades. Bueno, y la propia Junta de Andalucía y Andalucía como una extremidad, a su vez, del nivel estatal, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es muy importante. Digo esto porque, claro, ahí, en términos futbolísticos lo diría, creo que sería muy malo ser resultadista. Hay una frase que yo he discrepado siempre y que pasa por ser una verdad casi absoluta, de izquierda, en fin, y todo eso. Y es que, a ver,
La práctica es la que dice si una teoría es adecuada o no adecuada. Eso es una barbaridad. Eso es otro fetiche, por utilizar palabras de Curro, de que la práctica es la que confirma si una teoría es adecuada o no adecuada. Bueno, mire usted, eso es muy simplista. A muy largo plazo es posible, pero en las coyunturas concretas, pues mire usted, pues no. Porque hay muchas mediaciones y muchas, bueno, la palabra ya casi no se utiliza tampoco, alienaciones, la propaganda, en fin, todo lo demás, aparte de los errores, que también yo creo que hay que considerarlo y hay que estudiarlo, etcétera, de lo que no se hace Pero claro, yo la semana antes de las elecciones escribí un artículo que salió no solo de periódicos, ¿no?, de Andalucía. Me decían municipales sin municipalismo. Bueno, la realidad ha sido así y los resultados han tenido que ver también con eso. Pero yo creo que es muy importante ahora que ha pasado, porque digamos en las épocas preelectorales, bueno, ahora estamos no en pre, sino otra vez electoral del todo, ¿no?, y todo eso. Pero bueno, dejando a eso a un lado, no suelen ser muy buenas para la reflexión y para el análisis, etcétera, pero bueno, a partir de que ya las municipales han pasado y de que, bueno, cuando termine julio habrá pasado también lo otro y todo lo demás, creo que sí merecería la pena el insistir y el reflexionar sobre qué municipalismo, para qué el nivel municipal, cómo hay que actuar, porque yo creo que hay dos errores, o sea, dos cuestiones inadecuadas, ¿no? Por un lado, considerar que lo local es la escala pequeña de lo general o de lo global. Esto es así es como quieren utilizarlo y de hecho a nivel del tinglado político como se utiliza. Pero hay otro error, yo creo, otra equivocación, y sería lo de creerse que lo municipal tiene una entidad global en sí misma, lo que pasa es que a pequeña escala, y que hay una desconexión, que se puede hablar de los problemas locales sin enmarcarlo en, bueno, preguntarse por qué eso ocurre aquí, en cada aquí municipal. Y por ejemplo, pues, en el caso de Andalucía, ese aquí es múltiple, porque claro, el aquí de Huelva es equiparable en gran medida al aquí del campo de Gibraltar y al aquí de muchos sitios, y no solamente en ese ámbito, sino en el otro ámbito, bueno, pues el extractivismo, bueno, el tratamiento de colonia. Esto es una colonia interna del Estado español y punto. Y así nos tratan, y así la gente, bueno, hay lo del síndrome del colonizado, que a su vez la alienación consiguiente. Bueno, quiero decir que esto, la conexión entre lo municipal y lo supramunicipal, diríamos, el formar parte, el territorio municipal y el ámbito social municipal de ámbitos más amplios, en el caso concreto de Andalucía, eso yo creo que es fundamental, porque si no se llega a la cuestión, para mí, bueno, un tanto, bueno, casi, no decir increíble, pero nada increíble, evidentemente, de gente que hace municipalismo en un determinado pueblo y mira hacia otro lado con la cuestión central por la que ese pueblo es conocida en Andalucía, en el Estado español y en el universo mundo, porque tiene una base militar de los Estados Unidos, de la OTAN, etc. Y es un grupo municipalista, ¿verdad?, que tiene mucho que ver y lo hace bien, entiendo yo, en muchos aspectos, en temas ecológicos, etcétera, etcétera. Es que la base, será porque la base está en el término municipal de al lado, ¿no?, aunque se llame de esa manera. Bueno, prefiero decir el milagro, pero no el santo, porque ¿para qué? Pero quiero decir que esto yo creo que también es un grave error, el considerar que se puede ser autárquico a nivel municipal. Yo creo que eso es un grave error, porque entonces además todos los palos van encima. Cada local tiene unas peculiaridades que en algunas cuestiones pues es única. Bueno,
cada ser humano en la huella dactilar también es única, y no por eso significa que seamos compartimentos estancos a nivel de las personas concretas. Pues esto igual, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es importante, y que yo creo que, claro, cuando, digamos, a nivel municipal un partido, o incluso, bueno, en fin, un colectivo que se presentara, etcétera, etcétera, trata en muy pocos días de entrar en todo y cada uno de los problemas de la gente de ese municipio sin plantear, pues claro, no hay tiempo de plantear, pero eso, ¿a qué responde que eso ocurra aquí? Y no solamente a que hay rico y pobre en todos lados, y aquí, claro, pero ¿por qué Sevilla tiene los 5 barrios entre los 10 primeros de todo el estado, etcétera? Bueno, claro, eso, la respuesta no está en las 3.000 viviendas, ni en Amate, etcétera. La respuesta está a otro nivel, y eso es el resultado de algo no municipal. Y ya se puede echar todo el dinero que se quiera ahí, que mientras que no cambien determinadas variables y no se transforme y tal, pues eso no cambia. Entonces, claro, y termino, claro, se ha dicho, y es verdad, que las municipales han sido en clave, bueno, en clave del bipartidismo, en clave de referéndum, y no solamente porque lo haya planteado el PP, porque le pensaba también al Sánchez, lo que pasa es que pensaba que le iba a salir mejor. Pero bueno, ahí como siempre, bueno, lo del bipartidismo dinástico es que hay que otra vez activarlo, y lo han hecho bien, porque hace 15 años, cosas así, 12, 14, 15 años, peligraba lo del bipartidismo, entre los dos grandes, con comillas, son como los burros, grandes, ande o no ande, no llegaron a no tener ni el 40% del total de votos de los electores, entre los dos. Esto ya se está corrigiendo, con la ayuda, evidentemente, de otros que actúan de muleta, y encantado de haberse conocido, vos por un lado y los otros, en fin, como se llame, finalmente por el otro lado, es igual. Vamos, quiero decir igual en cuanto al objetivo. Yo no sé por qué toda la gente no vota a Sánchez directamente, o a Feijóo, para que no estén los de Vox. Ya aquí en Andalucía pasó esto hace un año, tanto la extrema derecha, tal y cual. Bueno, claro, pues no le hace falta ni la extrema derecha, pero después, claro, gobiernan como gobiernan. ¿Qué más da que esté la extrema derecha o no la extrema derecha? Entonces, ahora vamos otra vez a cubrir la cosa. Pero entonces, termino. Yo creo que es muy importante el tema, porque, claro, la actuación diaria, etcétera, a pesar de que pueda no tener resultados útiles en sentido numérico o en sentido de concejales, etcétera, etcétera, en un momento determinado, yo creo que de ninguna manera eso se puede ver como trabajo perdido o no lo hemos... No, mire usted, es que hay un presentismo, y no solamente en lo político, también en lo personal, etcétera, etcétera, que es, digamos, la exacerbación del individualismo, y es que todo lo queremos, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel político, etcétera, aquí, ahora y ya. Aquí, ahora y ya. Y eso es como si se planta una estaca, ¿no?, de un olivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a querer ya tener aceitunas en la primera cosecha? Y nos vamos a defraudar tal. O en la tercera o cuarta cosecha, que por algo, una granizada, etcétera, etcétera, no tengamos prácticamente producción. Pero que es que las cosas, yo diría, hay una frase por ahí, que es que todo es tan urgente que nada es urgentísimo. Porque yo cada vez que hay una elección es como si fuera ya la final. Diputado o muerte, concejal o muerte, lo otro muerte. No, pues muerte, claro. Si te lo planteas de esta manera, lo más fácil es que sea muerte. Yo creo que, sin que eso signifique hacer ningún llamamiento a la pasividad, claro que no, pero por favor, y sobre todo tener en cuenta cuál es el campo de juego, cuál es el tinglado. Y que, claro, tener que jugar con los instrumentos de los que inventaron esos instrumentos y lo utilizan de una determinada manera, es muy fuerte y muy duro, y muy, en circunstancias casi excepcionales se pueden tener éxito
y sobre todo si luego no se utiliza como la herramienta para fortalecer el tejido social, la sociedad civil, los movimientos sociales, etcétera, sino entrar en ser la voz de. Yo creo que ya está bien después de la historia de la voz de, y tratar de alimentar más los coros. Una cosa mucho más de coro, de voz colectiva, más que la delegación de la gente en una voz o tal o en otra voz. No, bueno, es la representación allí de la gente. No a quien se le tiene que ocurrir a ver si uno es más listo y se le ocurren todas las cosas mejores del mundo y en un mapa pone como de aquí para allá y de aquí para acá, bueno, mire usted. Porque eso lo hacen también los demás, porque para que es mentira, se ha dicho en el caso de Huelva y tal, que es maldad, se dice cosas. Yo, que también he estado hace un rato en la concentración de ahí, resulta que el responsable de todo lo económico en el Parlamento andaluz hace pocos años, del PSOE, pues ha estado ahí. Y allí que ha estado pues, acusando al PP de no sé qué, de Salvemos Doñana, etc. Y nadie lo ha abucheado. ¿Qué cachondeo es? Claro, si estamos de esta manera y permitimos ese tipo de burlas, pues no nos quejemos. Pero lo primero que hay que decirle a la gente que eso es una burla. No que el compañero no sé qué, ahora lo tenemos de aliado, pero ¿qué cachondeo es ese? Termino y perdonar la consideración, ¿no? Pero... Te vamos a dejar porque es el último martes. A ver, vamos a ir cerrando, pero me gustaría, como Curro dijo en su intervención, voy a decir una especie de, bueno, no sé, le llamaste tú ahora como una provocación, ¿no? A ver, habéis hablado de las dificultades que habéis tenido y que en definitiva han desembocado en una, bueno, que efectivamente los resultados electorales no han sido demasiado favorables. Como decía, he participado en estos proyectos que no han sido precisamente exitosos y tal. Entiendo de todas maneras que esto no invalida el camino, no invalida la metodología. Habéis hablado del problema de los medios de comunicación, habéis hablado del problema del dinero, de la financiación de determinados mensajes y de cómo son bombardeados y tal. Pero internamente y en la práctica, ¿qué es lo que creéis que falta todavía por andar o por poner en práctica en la metodología esta del municipalismo en términos de participación, de horizontalidad, de cooperación? La pedagogía, más pedagogía, otro modo de andar el camino, porque a mí me parece que a veces los caminos también tienen que ser repensados, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis brevemente y ya con esto cerramos? Bueno, a mí supongo que hay un montón de cosas, ¿no? Pero ahora escuchando a Isidoro me venían dos a la cabeza, que son las que yo voy a comentar. Supongo que hay un montón. Pero dos ideas muy rápidas, ¿no? Que me venían a la cabeza. Una, habría que pensar cómo que yo antes ya me refería a eso, la falta de proyecto en la izquierda, que claro, es que si no partimos de ese contexto, ¿sabes? Es que la izquierda está al caos, es que hay una incapacidad de imaginar qué mundo tenemos, es que no hay un proyecto. La derecha sí lo tiene, la izquierda tiene valores, digo en estos momentos, y bueno, y unas ideas muy generales, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Entre otras cosas porque no se quieren abordar cuestiones centrales, como por ejemplo la soberanía o el anticapitalismo, ¿no? Es decir, claro, si tú no cuestionas el capitalismo y no cuestionas quién toma las decisiones, pues es muy difícil poner en marcha un proyecto político. Pero, en relación con esto, habrá que evaluar en algún momento qué efecto está teniendo en el municipalismo todo este circo de cambiar de siglo cada 3 días y montar proyectos nuevos para 6 meses. Es decir, es que todo esto destroza la estructura municipal. Esto también habrá que meterlo en el cálculo alguna vez. Porque yo pienso, por ejemplo, en mi ciudad, donde nos hemos pegado. O sea, a ver, yo he hecho referencia a que los proyectos en los que estamos han sido exitosos, me refería a nivel electoral. Claro, nosotros le vemos un valor enorme y por eso seguimos comprometidos con ello, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, cuando hemos decidido concurrir a las elecciones, en distintos momentos, muchas veces nos hemos enfrentado a la dificultad de que
uno de los principales problemas que hemos tenido ha sido la competencia de una izquierda que te hace polvo porque te monta auténticos chiringuitos antes de la elección. Eso habrá que abordarlo en algún momento, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando hay un grupo de gente muy grande a nivel municipal trabajando con un proyecto claro que hace una obra con los vecinos y 2 meses antes de las elecciones, desde arriba, te crean una cosa que ahora se llama, no sé, Sumar o como se llame, ¿no? Pero bueno, que es otra película, que oye, que me parece muy respetable, pero que esto en los pueblos llega a crear situaciones realmente que rayan ya lo humorístico, ¿no? O sea, en mi ciudad ahora, la peña otra vez sentándose cuando hace 15 días se estaban matando, y ahora se tienen que volver a sentar, porque ahora, claro, quieren estar en Sumar, pero se odian. Entonces, claro, pero esto también te dice mucho, ¿no? Sobre esa difícil articulación entre la construcción del medio municipal, que tiene que ser más tranquila, más apegada al terreno y tal, y los experimentos desde arriba que muchas veces van pues, al ritmo de la televisión o al ritmo de lo que marca el rendimiento político inmediato, ¿no? Eso por una parte. Y luego yo quería también mencionar una cosa que a mí me parece que es importante y que es incómoda. Y es que aquí ha salido muchas veces a lo largo de la tarde toda esta cuestión de la participación. El problema de la participación, cómo podemos servir para canalizar la participación y tal. A ver, yo personalmente, en la experiencia municipalista que he tenido, es posible que haya sido por mi caso particular, pero no lo creo, para mí una de las cosas más evidentes y más sorprendentes y también más dolorosa, por así decirlo, ha sido descubrir que una parte muy importante de la población, por no decir muy mayoritaria, no quiere participar. O sea, es que esa es la realidad. Es que lamentablemente no estamos en un contexto en el que nosotros vayamos a abrir una puerta, digamos, que esté conteniendo la ansia de participación. Esto yo creo que tiene que ver con una cosa que desde el punto de vista de Isidoro ha explicado de una manera brillante, que es toda esta cuestión de la sacralización del mercado y el hecho de que la gente cada vez más se ubique en el mundo como consumidora y menos como ciudadana. Es decir, la gente ya simplemente no se siente interpelada por lo público o por lo común, por mucha gente. Porque claro, el hecho de que la gente te llame a participar cuando se le jode la farola de su calle, claro, porque es la de su calle, pero si es la de la calle de al lado da igual. Y eso a nosotros nos ha pasado, de pegarnos en un barrio meses recogiendo firmas para que abran una guardería, me acuerdo una vez y tal, y luego no te apoyen ni Dios de ese barrio para el barrio de al lado. No digamos ya para otras escalas, ¿no? Tipo unas municipales, ese tipo de cosas. Es decir, que ese problema está ahí, y en ese sentido en el que yo decía antes que yo creo que una cuestión clave, creo yo, para la estrategia municipalista tiene que ser la de politizar. Es decir, es que hay que volver a politizar ciertos asuntos que la gente ya no quiere tener en su vida cotidiana. Mucha gente, no digas que, pero mucha gente quiere, pues, básicamente estar en su mundo privado, trabajar y luego los asuntos le preocupan de la manera en que le afectan personalmente, pero no quiere verse interpelar. Es más, le puede llegar a molestar. Eso a nosotros nos ha pasado. O sea, a nosotros nos ha pasado organizar una asamblea de barrio y la gente le dice, bueno, oye, pero tú vienes aquí a que hagamos una asamblea, a recopilar problemas de los vecinos, no sé qué, arréglanos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y ahora tú te tienes que explicar que tú no eres el alcalde o que tú ni siquiera eres concejal. Claro, todas esas cosas normalmente las explicamos con razonamientos muy simplistas, ¿no? Que es que la gente no entiende, que es que la gente no se entera, pero como yo digo, la gente me confunde bien concejal, pero te distingue 4 tipos de yogur. Es decir, la gente para lo que le interesa se entiende. Es decir, que el problema es no tanto de despolitización, sino de otro tipo de politización, que es horrible. Una politización como individuo, de revista, que pasan de los asuntos públicos y tal. Esa es la sociedad hacia la que vamos. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, no tanto que la gente no esté viendo satisfecha su ansia de participar, sino que la gente está cada vez más encerrada contra el vecino. Y ese es el follón que tenemos. Por eso yo decía antes que a mí me preocupa que, aunque sea asqueroso, pero los que han avanzado más desde mi punto de vista en la autoorganización de los vecinos y tal, en mi pueblo es la ultraderecha.
que han entrado en 4 o 5 barrios y esos son los que están consiguiendo juntar 20, 30, 40 vecinos. Quejarse de que hay una familia que está haciendo ruido, de que hay muchos inmigrantes en el barrio, ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando ahí? Yo eso es lo que creo también que tenemos que darle una vuelta. ¿Cómo podemos politizar a la gente en ese sentido? Porque creo que no es fácil. La gente tiene un rechazo y enseguida rechaza incluso ciertos códigos, ¿no? Es muy fácil que te perciban como alguien pesado, como un intelectual y no hablarle de cosas muy complicadas, este tipo de cosas. La gente quiere soluciones mucho más sencillas y a su forma particular. Ahí tenemos un problema. Bueno, yo con respecto a lo último que estaba diciendo, yo por lo menos desde mi experiencia de estos 4 últimos años, yo tengo mi posición política, ¿no? de que sé que existe esa desafección, pero es verdad que de lo poco que yo puedo tener de muestra, ¿no? La gente lo que está cansada es de no poder decidir, no poder decidir, sino de no poder acceder a nada de la institución. Así me explico. No pueden, siempre tiene la queja continua de que no se le escucha, de que no pueden dirigirse a nadie, de que una institución no es cercana. Esa queja está muy... Entonces yo no creo tanto que la gente no quiera participar, si estoy de acuerdo contigo, de que vamos a ser una sociedad mucho más individualista y de que a mí me resuelve en mi calle, en mi guardería o la limpieza de mi barrio, pero a mí me da igual cómo usted vino montado. Eso es verdad, pero porque eso es algo que el capitalismo nos está arrastrando, ¿no? A una sociedad mucho más individualista. Pero por lo que yo he podido comprobar es que la gente está cansada de que no puedan acudir a que se les solucionen sus problemas. Y al final muchas veces creemos o que el ayuntamiento está más desconectado, ¿no? O que la gente lo que primera puerta por donde entran y cuando hay algo que está mal, aunque no sepan a qué institución depende, te dicen, bueno, ahora o Pedro Sánchez o el ayuntamiento. ¿Sabes? Eso la gente es lo más que se ha repetido ya en estos 4 últimos años por la experiencia que he tenido. Y de lo que yo veo de la situación global, de la pregunta que tú hacías, Pula, nosotros también, porque yo creo que la experiencia de los que estamos aquí, de los que hemos estado en la institución, y para mí personalmente yo veo la institución ha sido una cosa muy puntual, ¿no? Yo vengo del Sindicato Andaluz de Trabajadores y del movimiento feminista y antirracista, y es verdad que el haber querido saltar los cielos y llegar a las instituciones ha supuesto una desactivación de los movimientos sociales. Yo hablo de Andalucía, de Sevilla, que es donde llevo militando muchísimos años. Entonces, es verdad que no tenemos, que creo que se falla en que esa respuesta que había, yo te hablo, por ejemplo, del mandato que yo he vivido, ¿no? De Participa Sevilla, 2015, 2019, a la respuesta y a la organización que había con sus fallas, con sus luces, con todo. De la respuesta también social y de la autoorganización que había del movimiento social y del tejido social de la ciudad, en estos últimos años se ha activado muchísimo del movimiento también de los centros sociales que había en la ciudad, de todo el movimiento también por el derecho a la vivienda, se ha ido desactivando mucho. Cuando en Sevilla han seguido habiendo desahucios, sigue habiendo desahucios, y es verdad que el movimiento también de la vivienda se ha quedado muy corto también de lo que es la reactivación. Entonces, creo que tenemos que mirar para el futuro, pues reactivar movimientos sociales o no reactivar, sino cómo construir, ¿no? Porque además Curro en su intervención cuando terminado lanzaba el órdago de cómo entra la extrema derecha, pues, aunque nosotros estamos completamente en desacuerdo, ¿no? Y evidentemente hay que frenar, o a mí no me gusta decir de frenar a la extrema derecha, porque los mismos que están gobernando en Vox aquí en Sevilla son los mismos que se fueron a la mezquita de San Jerónimo y estábamos peleándonos con ellos, con las personas sin hogar en la Macarena igual. Entonces, la cuestión es que tenemos que replantearnos cómo llegan ellos a la gente de los barrios. Cómo llegan ellos y nosotros nos hemos quedado a lo mejor, o a lo mejor nos afinamos mucho, yo hago como un poco de autocrítica, ¿no? Nos afinamos en el discurso, o a lo mejor no sabemos llegar a los problemas de la gente, o incluso yo muchas veces me planteo que, y lo he hablado aquí porque estamos en este foro, ¿no? Que tanto hablar de los barrios verdes, que son los barrios más pobres, el mapa de los barrios más pobres, a nadie le gusta que le digan pobres, ¿no? Hablo de una cosa más, puede ser un poco más pedagogía, la situación que tenemos en la realidad. Entonces, también ver la autocrítica en que no, yo por lo menos, y yo creo que nosotros lo hemos tomado como una institución, como una herramienta, y yo se puede decir que es una herramienta que sirve para un conflicto en un barrio
un programa en concreto, un desahucio que ha ocurrido, de poder servir como interlocutora entre lo que no está haciendo la institución con sus medios y que a ti puntualmente pues te toca ese trabajo. Pero yo creo que eso también es un trabajo grupal, es decir, queremos que la institución sea una herramienta, que es el objetivo, tenemos que volver a reactivar pues desde la posición que tenemos cada una, movimientos sociales, vecinales, y sobre todo porque viene el capitalismo sigue su curso, nos sigue arrastrando y también necesitamos mucho trabajo de pedagogía, ¿no? Y de explicar pues de dónde se construye el andalucismo, de hablar de soberanía, hablar de anticapitalismo, pero de una manera pues también que nosotros tengamos que ver de cómo llegar a la gente, porque creo que muchas veces nos quedamos, tal por la primera en cursos, ¿no? Que no sabemos cómo calar, y la extrema derecha pues sí está calando. Bueno, pues voy a intentar ser breve. En primer lugar, en el caso de Mesa de la Guía, nosotros no podemos. A mí no me gusta su partido que dice no somos ni de izquierda ni de derecha, porque ya sabemos de lo que es. En el momento que ella dice que no eres ni de izquierda ni de derecha, ya sabemos por dónde, de qué pie cojear. Pero en nuestro caso sí es verdad que somos de izquierda y tenemos gente de derecha. Es decir, en nuestra organización el ámbito político es muy amplio. A nosotros nos vota mucha gente, por ejemplo, más que de los barrios, nos vota mucha gente del centro de la ciudad y de barrios que tienen un nivel adquisitivo más elevado, porque entienden, también es cierto que son los que están más cerca del polo químico, curiosamente, ¿no? Entonces, algo tendrá que ver también eso. Entonces, la verdad que tenemos ese abanico de apoyo en cuanto a nuestra organización. No se puede sentir un poquito más de izquierda, pero reconozco que en nuestra candidatura también iba gente que son también de derecha, ¿no? Pero que es un tema transversal y que entienden que deben luchar por él, ¿no? Eso por un lado. Después, el tema de la participación, es cierto lo que has dicho, que se nota una bajada, una pasividad mucho mayor de la ciudadanía. El egoísmo quizás social que hay pues influye también en todo eso, ¿no? Entonces sí es verdad que cuesta mucho más sacar a la gente a la calle, por ejemplo, una manifestación, cuando estamos luchando por un problema en concreto, en el que han salido miles de personas a la calle y que ahora te encuentras que la respuesta no es la misma. Por otro lado, hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho durante la campaña electoral. Cada vez que hacemos un acto, íbamos a una plaza, y venía algún medio de comunicación y te grababa, un poquito, porque solo venía la televisión local porque estaba obligada. Pero como somos concejales, el alcalde obliga que la televisión local, la municipal, cubra la rueda de prensa que damos. Ya a partir de ahora ya ni eso vamos a tener. Pero bueno, era curioso ver que había niños jugando por donde estábamos igual organizando la rueda de prensa o el acto político que estábamos llevando a cabo, y los niños se pasaban bromeando cerca y te gritaban ¡Viva Vox! Nosotros hemos dicho la paguita, anda, que se lo de la paguita. Y por ahí tengo que ir también. Y sin embargo después, pero a mí me preocupa mucho eso. Yo lo digo también de mi alumnado, la creciente aceptación de cuestiones que hace unos años pues nadie se planteaba, que creíamos que era una barbaridad y que ahora parece ser que se han maquillado, ¿no? A través de la extrema derecha. Y por otro lado, tú has dicho la paguita. Yo no conozco a ningún crítico de ningún partido político del PSOE o del PP que le diga usted está cobrando tanto dinero. Sin embargo, a alguien que pertenezca o a Adelante Andalucía, o a Podemos, o a Izquierda Unida, o incluso a Mesa de la Guía, lo primero que te dicen es que tú estás ahí por el dinero, por el sueldo. Vamos, en mi caso, y lo sabe, yo he seguido estos 4 años dando mis clases de profesor de secundaria y en el ayuntamiento, vamos, que no estoy liberado ni nada, pero sin embargo, a mí me han llegado a decir que yo me estoy enriqueciendo con la política, ¿no? Eso no se le dice a un concejal del PP ni a un concejal del PSOE. ¿Por qué sí a partidos como Andalucía, Adelante Andalucía, o a Podemos, o incluso a Izquierda Unida? ¿Por qué? Esa reflexión también, el tema del bipartidismo que está ahí presente, y sobre todo esa preocupación, sobre todo por la juventud, los niños, cómo bromean
con esa cuestión que parece inocente. A mí me recuerda la final de la película de La lengua de las mariposas, ¿no? Cuando el niño al final acaba tirándole piedras al propio maestro, ¿no? Esa sensación es la que tengo muchas veces cuando hemos llegado a un acto y de repente te llega el niño jugando a la pelota y dando viva Vox, que te bote chapote. Eso, lo decís mucho también. ¿Dónde vamos? Bueno, pues lo siguiente será que te llamen ornitorrinco, como en la película, ¿no? Al final de La lengua de las mariposas. Bueno, yo creo que esto hay que terminarlo ya en fin, sin poner una cerveza, creo. Muchas gracias por venir, a quienes nos habéis acompañado todos los martes, todo este curso escolar prácticamente que ha hecho Andalucía Viva en Sevilla, y muchas gracias particularmente hoy a nuestros invitados y a nuestras invitadas que nos han dado algunas claves, yo creo, interesantes, y nos han recordado a muchos los que estamos aquí, por si algo se había olvidado, en fin, este ejercicio de pedagogía sobre qué queremos decir cuando hablamos de municipalismo, ¿no? Creo que el asunto de la redefinición es interesante y hay que seguir haciéndolo en ese contexto, pero hasta septiembre o octubre, donde seguiremos haciendo actividades de este tipo, si el tiempo no lo impide. Muchas gracias.